Vamos a comentar otro tema, un tema importante que hemos venido abordando y del que hay que hablar. Hace un rato le hablaba de esta reforma electoral que está preparando el gobierno de la presidenta Sheinbaum, con el argumento de que hay que mejorar las instituciones electorales, que hay que reducir el dinero que le damos a los partidos políticos de los impuestos, que hay que disminuir la presencia de los plurinominales, pero dentro de todo esto parece que eso es lo que se vende pues como lo atractivo para la gente, ¿no? ¿Quieres que le demos menos dinero a los partidos? Todo mundo, incluido yo, diría que sí, ¿no? Porque nos cuestan mucho y nos dan muy poco los señores de los partidos políticos en muchas ocasiones. Pero detrás de todo esto está pues el trasfondo verdadero, el tema de controlar ya a los órganos electorales. Ya tienen hoy medio sometido al INE y también al Tribunal Electoral, pero quieren un nuevo diseño, pues van a revertir lo que nos costó, le decía hace rato, tantas luchas, tantas vidas, tanto dinero construir a los mexicanos, que era un sistema electoral ciudadano e independiente, para cambiarlo por lo que todavía no sabemos, pero se parece mucho a lo que pasó con el Poder Judicial. Está en la línea telefónica de la UNE, agradezco que nos tome la llamada Lorenzo Córdoba Vianello, expresidente del INE, quizás el último expresidente autónomo de este instituto. ¿Cómo estás, Lorenzo? Un gusto saludarte, buenas tardes. Hola, qué gusto de estar contigo, Salvador. Te saludo con mucho afecto a ti y a tu auditorio. Igualmente, ¿cómo ves este tema? ¿Han estado ustedes, tú junto con otros expresidentes del INE, consejeros, exfuncionarios, pidiendo una reforma que sea incluyente, que se escuchen los puntos de vista de todas las facciones políticas y de la sociedad civil? Pero parece que no vamos a eso. La comisión que nombra la presidenta parece que es solo morenista. Bueno, no parece, lo es en Lo es, efecto, Salvador. sí. Incluso alguna colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas en sus redes sociales bromeaba sarcásticamente diciendo que parecía más bien una lista de candidatos del partido oficial, que no tanto una comisión encargada de construir las reglas de juego democrático. Uh-huh. En efecto, hay una preocupación creciente. Yo tenido el privilegio de participar en dos pronunciamientos públicos que se han hecho en las últimas semanas. El primero del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, institución de la cual formo parte, y Sí. una justamente hace una semana, que fue un pronunciamiento que hicimos varios ex consejeros y consejeras y ex magistrados y magistradas del INE y del Tribunal Electoral, en el que hacemos justamente primero un llamado al diálogo y a procurar la construcción de consensos en torno a una futura reforma electoral. Yo creo que esa es una de las condiciones básicas, Salvador, que además nos la enseña nuestra propia historia. Claro, claro. Desde la reforma de 1996, las tres grandes reformas Uh-huh. electorales que hemos tenido desde entonces, 96, 2007 y 2014, Uh-huh. todas han sido el resultado de grandes acuerdos entre las principales fuerzas políticas, la que lo gobernaba en ese momento, pero también las principales fuerzas de Claro. oposición. Y esta es una condición básica, sobre todo, es cierto que en la mayoría, en las democracias la mayoría tiene el derecho a decidir, pero cuando se trata de las reglas del juego democrático, es decir, las reglas a las que todos los contendientes tienen que someterse en la disputa por el poder, pues no basta la imposición de una mayoría, al contrario, eso lo vuelve parte de los problemas. Claro. Lo que se requiere es que todos estén de acuerdo, al menos en dos cosas. Uno, cuáles son las reglas con las que van a competir todo mundo y aceptarlas Uh-huh. en principio. Y dos, quiénes van a ser los árbitros de la contienda y Totalmente. participar y confiar en la neutralidad del árbitro. Porque si no, la reforma, lejos de resolver problemas, va a ser la fuente de los problemas. Sin duda. Puede ser la mejor norma electoral, que por cierto, lo que hemos visto con el plan A, el plan B, el plan C, Uh-huh. y lo que muy probablemente es esta, no va a ser la mejor norma electoral. Pero no importa, aunque lo fuera, si no hay consenso, va a haber problemas, porque va Sin a haber duda. quien a priori va a poder descalificar el juego democrático y de entrada los resultados. La gran paradoja es que Morena es el partido mayoritario y seguramente seguirá ganando elecciones por un rato más, Sí, sí, Salvador. sí. A ellos a los que menos les conviene pues hacer lo que han venido haciendo con las otras reformas, la judicial y demás, es decir, imponer unilateralmente el punto. Sin duda Y en alguna. estos pronunciamientos, Uh-huh. Salvador, Uh-huh. hacemos énfasis en ambos, en tres grandes ejes que han sido, mira, nadie está en contra de la reforma electoral, hay muchas cosas que vale la pena Sí, mejorarse, sí. pero creemos que esa mejora tiene que transitar por reforzar y potenciar los tres grandes ejes sobre los que pasó nuestro proceso de democratización en materia electoral. Uh-huh. Uno, la representación de la pluralidad política que hay en el país. Sí. Es decir, México no es monocolor.
Así que la representación tiene que reflejar esa diversidad en la manera más precisa posible, es decir, en la mejor correspondencia con los votos que cada fuerza política tiene. Claro. Segundo, el segundo gran eje tiene que ver con las condiciones de equidad en la competencia. No volvamos la competencia inequitativa y no perdamos esto que se logró en el camino de que la competencia electoral se diera entre partidos políticos y candidatos, no entre el gobierno y las oposiciones. Claro. Y el tercer gran eje es muy sencillo y tiene que ver con lo que mencionabas, la autonomía y el profesionalismo de la autoridad electoral. Porque si vamos a volver a la época en la que el gobierno controlaba el padrón electoral, decía quién podía votar y quién no, controlaba el órgano electoral y en ese sentido era juez y parte, pues vamos a vivir un grave retroceso, repito, del que menos se va a beneficiar el partido que va a seguir ganando elecciones un rato más, que es Morena. Sin duda Entonces, alguna. pues esta preocupación, que no es en abstracto, si tú ves las iniciativas que se presentaron en los últimos 2 años por Morena, en su momento por López Obrador, y los puntos que ha anticipado va a contener su iniciativa la presidenta Claudia Sheinbaum, pues resultan preocupantes porque lejos de reforzar estos 3 grandes ejes, pues buscan dinamitarlos, Salvador. Totalmente de acuerdo. No es un buen panorama el que se ve para esta reforma y para la democracia mexicana. Aprovechando que te tenemos en la línea, te quiero preguntar, Lorenzo Córdoba, conversamos contigo la última vez en este espacio sobre esta amparo que logrado que llegara ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde pedías tú que se te eliminara tu nombre y la mención a tu persona en los libros de texto de la primaria, donde se te ponía como un ejemplo de discriminación por aquella expresión que tuviste desafortunada ciertamente en una conversación privada que luego se hizo pública y te ponían como un ejemplo de los discriminadores en México. Hay un fallo ya en la Corte a tu favor, se tiene que eliminar este contenido. Lo platicamos la última vez, sí. Gracias a tu generosa invitación, Salvador, la sentencia, la propuesta se había empatado, es decir, la discusión se había empatado 2-2. El día de ayer la segunda sala sesionó con la presencia del ministro Pardo para desempatar y afortunadamente, digo yo, me concedieron el amparo. Y en efecto, lo que se plantea es que se borre en adelante de las ediciones de los libros de texto de sexto año de primaria, esa mención que no es una mención en abstracto, es una mención que estaba colocando o homologándola con los peores genocidios de la historia, incluyendo el genocidio nazi, ¿no? El Holocausto, en lo que eran una clara desproporción y un abuso desde el poder. Pero lo más relevante no es tanto los efectos de la sentencia, creo, Salvador, sino más bien los razonamientos que están detrás de ella. Porque por un lado se consideró inconstitucional y violatoria de derechos esa inclusión, entre otras cosas porque no violaba el principio de veracidad de la información. En primer lugar, porque nunca se precisó que esa llamada telefónica fue obtenida ilegalmente, es decir, que había un espionaje detrás. Claro. Y en segundo lugar, tampoco se mencionó que que yo había presentado una disculpa pública y privada. Fíjate, esta mañana la presidenta Sheinbaum dijo, debería disculparse. Pues no sé en qué país vive la presidenta Sheinbaum, porque esa disculpa, yo me disculpé en su momento lo públicamente, recuerdo, y además de manera privada ante quienes ofendí en esa conversación privada, ante un representante de CONAPRED. Luego, además, esta sentencia señala que no se dio, es decir, se buscó, digamos, estigmatizar, generar una concepción negativa, a pesar de y lo dice la sentencia, no lo digo yo, a pesar de que hubo como decía, un reconocimiento de ese error, de que no existe constancia de que dicho acto se haya repetido, que fue un hecho aislado y que contrasta, y ahí está el propósito de lesionar, con pues una trayectoria en términos de labor académica y profesional en el ámbito de la protección de los derechos. Sin duda Esta mañana la presidenta Sheinbaum hizo referencias a la sentencia e incurre en el mismo error y en el mismo dolo, digo yo, que la publicación de los libros de texto. Por un lado dijo, es que una conversación que se filtró en los medios. No, hubo espionaje. Y está repitiendo ese audio, como hoy lo hizo, de nueva cuenta, por enésima ocasión, pues creo que no tiene nada más de mí, ¿no? Desde el poder, pues es como lo dice la Corte, implícitamente la validación de una acción ilegal que es el espionaje.
Claro. Luego dijo que yo debía haber, en cambio, hecho como presidente del INE un reconocimiento a los pueblos indígenas. A ver, a la señora Sheinbaum se le olvida que si hoy hay representantes, hay diputaciones de personas que pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas, es porque yo le propuse al INE la primera acción afirmativa en esta materia que permitió que llegaran Los diputadas y indígenas, sí. diputados. Exactamente. Dice la presidenta que me burlé de unas personas, me mofé de unas personas que fueron a verme. Lo que no dice la presidenta es que se trataba de unos chantajistas que, hablando, según esto, a nombre de todos los indígenas, llegaron a pedir diputaciones y ante la imposibilidad de que eso ocurriera, pues yo no tenía diputados para repartir, Claro, imagínate, claro, pidieron dinero. claro. Y finalmente la presidenta señala que omite decir, insisto, que se trata no de una mención neutral, sino una mención que tiene todo el propósito de lastimar, Por supuesto. colocándola, o sea, equiparándola con los peores genocidios de la Era una historia, ¿no? venganza contra ti, pues, por la posición autónoma que ejerciste en el INE. Es exactamente eso, no hay otra explicación. Dice la presidenta además, bueno, por eso el pueblo quiso una reforma electoral. Pues el pueblo querrá decir su 13% de ciudadanos que fueron a votar el 1 de junio, ¿no? Pues sí. Pero más allá de eso, en realidad yo creo que, mira, yo estoy muy orgulloso y muy satisfecho de la resolución de la Corte, pero también muy triste, porque probablemente sea uno de los últimos casos que Totalmente. veremos al Poder Judicial defendiendo a una persona frente al abuso del poder, Sí, un abuso grotesco y desproporcionado, sí. pero pues en realidad creo que la presidenta debió decir que por eso hicieron la reforma electoral, para que nunca más la justicia de la Unión pudiera amparar a alguien en contra de los abusos del poder. Pues coincido contigo, hace rato lo comentaba, yo creo que nos estamos encaminando cada vez más hacia el 1 de septiembre a un nuevo sistema de justicia que va a defender todo, los intereses de todo tipo, menos los derechos de los ciudadanos. Vamos a estar muy pendientes de estos temas, Lorenzo. Por lo pronto, te agradecemos como siempre tu participación en este espacio. Gracias, el que agradece la existencia de esos espacios y Muchas ya gracias. no solamente lo celebro, sino además lo agradezco y te llamo a tener fuerte, querido Salvador, Aquí soy yo. estamos. Gracias. Gracias, Lorenzo Córdoba. Pues ahí está, tiene toda la razón. Todavía la presidenta repitió y hizo escarnio de todo este tema. Sí se equivocó Lorenzo en su momento, en una conversación privada, para los que no recuerdan, pues decía estos pinches indios o algo así, porque dice él lo habían ido a chantajear un grupo que decía representar a los indígenas. Se disculpó, fue al CONAPRED, se disculpó ante las personas ofendidas, dijo que él no, pues normalmente no se expresaba así de los indígenas, pero bueno, pues eso quedó en el pasado, pero para que no se olvidara, los morenistas dijeron, vamos a darle a Lorenzo por donde le duela, y lo metieron a los libros de texto. Hoy la Corte dice que ese contenido debe eliminarse.